El 1 de diciembre de 1948, el entonces presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres, en acto solemne, en el hoy Museo Nacional de Costa Rica, disolvió el ejército como institución permanente. Este 1 de diciembre de 1986, 38 años después, la administración del Dr. Arias, cumpliendo su compromiso con el pueblo costarricense de fortalecer y consolidar la política de la paz, y como un acto que recoge el sentir de los costarricenses respecto a la decisión histórica de no tener ejército, le rinde un especial homenaje al expresidente Figueres. ¡Viva Pepe Figueres! ¡Viva! Gracias, don Pepe. Muchas gracias, don Pepe. Pepe, 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 Pepe. También se establece por decreto ejecutivo la celebración del Día de la Abolición del Ejército, el 1 de diciembre de cada año. En este histórico y emotivo acto, así hablaron los presidentes de ayer y de hoy, José Figueres y Óscar Arias. Pocos de ustedes recuerdan que esta casa era la de habitación de don Mauro Fernández. Aquí vivió años don Mauro. ¿Qué más quisiéramos hoy que él estuviera vivo y viera su hogar convertido en un cuartel para la paz? Aquí han sucedido cosas de valor histórico, desde las más humildes hasta las más trascendentales. Por ejemplo, esa puerta principal estuvo a punto de ser abierta por mi mano con una llave de oro de contrabando que nos hizo el dentista don Francisco Jiménez, para meternos de noche y hacer el propio de tomar el cuartel sorpresivamente. Eso es tal vez lo menos importante en la historia de este edificio. Lo más importante es que este es un monumento a don Mauro y un monumento a un pensador inglés al cual los costarricenses no debemos nunca dejar de mencionar, a H.G. Wells. H.G. Wells descubrió, por falta de un término mejor, descubrió que las Fuerzas Armadas no se necesitan en un país. Y estaba tan convencido de ello que en toda su historia universal las da por casi no existentes o como por un error del pasado. Para mí fue una inspiración nada usual leer a H.G. Wells, leerle sus comentarios cuando con tanta naturalidad repetía lo que para mucha gente era una gran herejía, que las Fuerzas Armadas no se necesitan. Agradezco mucho al señor presidente de la República que haya destinado este día a conmemorar la fecha en que los costarricenses tomamos esta decisión. Agradezco mucho a los señores ministros y demás otros compañeros y al público aquí presente que nos han venido a acompañar
en esta histórica mañana. Esta, señores, vieja casa en que estamos, es la vieja casa de H.G. Wells y la vieja casa de Don Mauro Fernández. Muchas gracias. Hoy se cumplen 38 años del día en que el país supo que la Junta Fundadora de la Segunda República había suprimido el ejército. Fue aquella la decisión sin precedentes de un general victorioso. Hoy se cumplen 38 años del día en que este vetusto edificio, reminiscencia cuartelaria de un pasado, se convirtió en un centro de cultura. Fue aquella una decisión de profundo sentido humanista. Hoy se cumplen 38 años del día en que el viejo cuartel Bellavista se constituyó en depósito de la cultura de nuestro país, al convertirse en museo. Fue aquella una decisión sabia y sanamente nacionalista. Para la generación que respaldó los hechos gloriosos de ayer, es este un recuerdo que la hará sentirse honrada por la historia. Para los autores de aquella gesta, esta celebración es testimonio de la gratitud que les tributa a la patria. Para las nuevas generaciones, este acto debe ser una lección de la grandeza de un pueblo que supo retornar a la ruta de la paz y consolidar su vida democrática y libre. Celebramos hoy uno de los más trascendentales acontecimientos de nuestra historia patria. En aquella patriótica medida se materializaron los sueños de los más preclaros patricios, de los idealistas forjadores de esta patria durante más de un siglo. Celebramos hoy un hito de la vida nacional. Desde aquel momento se confirmó la voluntad de mantener una vida republicana vigorosa, de conservar instituciones fundadas en la supremacía del espíritu y no en la fuerza de las armas. Cuando el hecho que hoy celebramos aconteció, era yo solo un niño. Mi vida, alentada en las virtudes de un hogar cristiano, se forjó desde entonces al calor de una concepción nacional vivificadora. Encontré inspiración en el brillante gesto de un hombre, guerrero pocos meses antes, que en aquella mañana de diciembre, mazo en mano, derribaba los arcaicos contrafuertes de un cuartel. Un hombre que hacía callar el infausto estallido de los fusiles, para cambiarlo en canciones de jóvenes que proclamaban la educación y la cultura como ruta hacia lo sublime y lo grandioso. No exagero al afirmar que las virtudes inspiradoras de mi conducta de político y de gobernante se afirmaron al calor del sol que en aquella mañana del 1 de diciembre de 1948, más sonriente que nunca, iluminó los muros de este edificio para señalarle a Costa Rica un destino superior. Hoy hace 38 años, en una radiante mañana, acudieron a este lugar los hombres que gobernaban de facto a la nación. Venían acompañados de jóvenes y viejos, estudiantes, trabajadores, maestros y profesores, y de mujeres todas llenas de esperanza. A su lado estaban unos soldados, con sus oficiales de toda gradación, que todavía prestaban guardia a la bandera tricolor. Muchos de ellos guardaban el recuerdo melancólico y hasta doloroso de las luchas en las montañas. Todos tenían conciencia de que en ese día terminaba una Costa Rica y nacía otra. Sabían que sin negar los valores trascendentales de la Costa Rica eterna, las nuevas generaciones se empeñaban entonces en crear una patria cuya defensa y cuya libertad se sustentaran en los inconmovibles contrafuertes de la justicia, el desarrollo compartido
y la libertad para todos. En aquella mañana del 1 de diciembre de 1948, empinado en una de las cúspides de la historia patria, don José Figueres, rodeado de sus compañeros de gobierno y de los oficiales de su ejército, bajo la mirada llena de admiración de todos los ciudadanos, pronunció estas palabras: el Ejército Regular de Costa Rica, digno sucesor del Ejército de Liberación Nacional, entrega la llave de este cuartel a las escuelas para que sea convertido en un centro cultural. La Junta Fundadora de la Segunda República declara oficialmente disuelto el Ejército Nacional por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía. Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos decirle hoy: oh América, otros pueblos, hijos tuyos también, te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte siempre, como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, su amor a la democracia. Desde las soberbias cordilleras hasta los agitados océanos, en los valles, en los pueblos, en las ciudades de esta patria se sintió la conmoción de la historia. Todo un pueblo, de pie, aplaudió entusiasta aquel mensaje que abría rutas a la justicia, a la fraternidad, a la libertad y al bienestar. Emocionado, el gran educador Luis Doble Segreda dijo 2 días después: ha triunfado el espíritu del bien, ha vencido la cultura, y don José Figueres, que fue el primero en la guerra, llega a ser el primero en la paz. El espíritu de don Mauro Fernández, quien, como lo ha dicho don Pepe, años atrás vivió en este lugar, así como el espíritu de miles de maestros, parecían desfilar sobre los muros de este viejo cuartel y sobre los campos de mi patria, con el evangelio de la paz en sus labios. Ahora ya no encontrarían en el cuartel Bellavista ni en ningún otro centro castrense del país soldados velando inútiles fusiles, sino juventudes acariciando libros y soñando en llegar a las estrellas. El acto que hoy conmemoramos no debe ser solo una efeméride, por muy emocionada que sea. Debe ser una consagración de gobernantes y gobernados, de todas las generaciones, a un esfuerzo sostenido y enérgico para que aquellos ideales no desaparezcan nunca de nuestro suelo. Hemos de jurar lealtad a ellos y vivirlos en la esfera de acción propia de nuestras vidas. Se deponían los sables para que brillaran los libros. Los fondos que consumía el ejército se dedicarían a fecundar los jardines del pensamiento humano. Don Rómulo Valerio, ese gran profesor de ciencias, allá le veo, ejemplo de los grandes educadores del pasado, conociendo las intenciones de la Junta, sugirió que el cuartel Bellavista se convirtiera en la Casa de la Cultura costarricense, el museo que recogiera un pasado que no podríamos olvidar nunca jamás. Amigos, nos hemos reunido esta mañana para aplaudir una vez más a don José Figueres, que mazo en mano golpeara uno de los muros de este cuartel. Ese mazo que destruía tiranías ha pasado a las nuevas generaciones para que se dispongan a oponerse vigilantes a toda amenaza de tiranía y a todo peligro de totalitarismo. Las nuevas generaciones lo han tomado también para abrir rutas de progreso y de desarrollo para todos y para derribar así la miseria. Esa es, compañeros de mi generación, la consagración que venimos a hacer aquí este día. No entendamos mal nuestros gestos heroicos. No vamos a fallarle a nuestro himno nacional. Seguiremos siempre diciéndole a la patria: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril,
la tosca herramienta en arma trocar. El acto de este día significa nuestra consagración a la tarea de derrumbar los muros de la incomprensión que divide y separa a los partidos políticos y a los grupos sociales en detrimento de los intereses de la nación. Significa que nos dedicaremos a derribar los muros de la mala fe y de todo tipo de corrupción que podrían amarrar al espíritu, ya liberado por el gesto que hoy conmemoramos. Consagrémonos a ser un ejemplo ante el mundo y sobre todo en esta América Central. Que los hombres amantes de la paz se consagren a la cruzada impostergable de convencer a los gobernantes de Centroamérica de la necesidad de disolver los ejércitos. El talento del militar sería un gran aporte a las empresas de desarrollo. Los soldados que hoy integran sus ejércitos serían, con tierra propia, grandes obreros de la tierra. ¿Por qué no soñar ese sueño para nuestra América Central? Consagrémonos en este día a una gran tarea. Consagrémonos a la tarea de crear en el espíritu de todos los hombres el estado de ánimo de fraternidad, de solidaridad, de confianza mutua, de amor a la libertad, de pasión por la justicia, para que aquel acto de José Figueres de derrumbar con un mazo un cuartel 38 años atrás se convierta en el símbolo que mañana derribe muros mentales y abra caminos a la libertad, a la justicia, pero sobre todo a la paz en Centroamérica.